todos y a todas nuevamente a este simposio llamado Orientación y Justicia Social, desafíos para la promoción de interacciones sociales y laborales docentes. Quien va a coordinar este simposio es la doctora Gabriela Aysenson, doctora en psicología, profesora de grado y de posgrado en el área de orientación vocacional y ocupacional de la UBA, directora del programa de actualización en psicología de la orientación, directora del programa de servicio de orientación vocacional y ocupacional y directora del proyecto de investigación de la UBA, miembro fundadora de la cátedra de UNESCO y de New Twin Network, y esto no sé cómo nombrarlo, y perdón en inglés, sepan Unitwin, no disculparlo. importa, está bien. Hasta ahí está bien. Autora de numerosas publicaciones de capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales en el campo de la orientación educativa y laboral. Es un placer para nosotros y nosotras contar contigo en el día de hoy y con tus compañeros y compañeras. Bueno, bueno, bienvenidas a todas y a todos a este simposio que en primer lugar queremos dar las gracias a los organizadores del Congreso, especialmente a Idoel y a Mirta Gavilán, a la doctora Mirta Gavilán, que nos propuso armar este simposio acerca de la orientación y la justicia social. Eh, en la actualidad, en realidad, yo me quedé pensando, para hacer una breve introducción, que el tema de la justicia social estuvo al inicio de la orientación, en el año 1900 con Parsons, o sea que no es un tema nuevo, que lo atraviesa desde hace mucho, pero gradualmente, pasado el tiempo, fue quedando atrás y dejó de ser mencionado como temática central tanto en prácticas como en investigaciones. ¿Qué quiere decir ser mencionado? Es que sea uno de los objetivos y que aparezca como una preocupación fundamental. Pero en las últimas décadas, si quieren, en los últimos años, con el incremento en el mundo de las desigualdades sociales y a su vez con una mayor visibilización de estas problemáticas, volvió a estar como una temática de preocupación central el tema de la justicia social y la orientación, o mucha gente, muchas perspectivas que trabajan en orientación, tomaron ese marco. Nuestro congreso, o sea, nuestros simposios, si bien toma el tema de la justicia social, se centra en una temática, que es el rol de la orientación como promotora de inserciones laborales decentes. Y en la actualidad, con el acceso y la sostenibilidad del trabajo decente, es un centro de debates en los países occidentales, en los que gran cantidad y la calidad de los empleos disponibles resulta una problemática mayor. Las crecientes tasas de pobreza y desempleo, los débiles vínculos con las instituciones tradicionales, llevaron a muchos sectores de la población a tener limitadas posibilidades de participar plenamente en la sociedad, tener acceso a la educación, al trabajo decente y a otros servicios básicos. En este escenario, la perspectiva de la orientación comprometida con la justicia social busca construir modelos de intervención que promuevan inserciones sociales y laborales decentes y sostenibles. Eh, entonces, los temas que vamos a abordar desde esta perspectiva, que es la orientación como promotora, son tres temáticas, ¿no? Como que es el tema central. En primer lugar, analizar y reflexionar acerca de los fundamentos y principios básicos para la construcción de propuestas de orientación contextualizadas. Por otro lado, intercambiar acerca del papel que juegan las instituciones educativas a lo largo de la escolaridad para promover equidad, aprendizaje e inclusión. Y finalmente, debatir acerca de los retos, dificultades y posibilidades de transferencia a políticas públicas y a dispositivos de orientación en relaciones a poblaciones específicas de jóvenes, yo ahora lo cambiaría, socialmente vulnerados, y su acceso al trabajo decente. Bueno, para comenzar, presentamos, si querés dejo de compartir María Eduarda y presentás vos. Va a comenzar la profesora María Eduarda Duarte, que es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lisboa, Portugal. Ha sido profesora invitada en varias instituciones de Europa, Asia, América del Sur, África y América del Norte. Sus intereses profesionales ponen el énfasis en temas relevantes referidos a los adultos y al mundo laboral. Ha sido presidenta de la División de Counseling en la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y actualmente es presidenta de la Cátedra UNESCO, Orientación y Asesoramiento a lo largo de la vida de la Universidad, o sea que la sede central es la Universidad de Breslau en Polonia. Ha sido galardonada con el Fellow Award de la IAAP y el premio ESBDC 2015.
También es consejera del Ministerio de Defensa Nacional de Portugal desde el año 2007. ¿Quieres compartir tú, María Eduarda? Y yo dejo de Sí, voy a compartir. intentar. Sí, Vale, voy a intentar, ¿ok? dale. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. ¿Pero qué está ahora? Bien. ¿Sí? Muchas gracias, Gabriela. Es un gusto. Gracias también a Mirta y a su equipo. Estoy segura que las diapositivas no tienen errores. Gracias, Gabriela Ascensión, por eso. Estoy segura, muy, muy segura de todos los errores que voy a decir en mi portuñol, pero que me disculpen. Esta intervención es una intervención que es más política o social y menos académica, un poco en la línea que Gabriela ha dicho, porque el rol de orientación actualmente se presenta como un enfoque que se pretende integrador. Y creo que la cuestión central, y ya lo he dicho muchas veces, es el entorno cultural, concretamente la llamada de atención hacia los condicionantes del contexto y de sus implicaciones, incluso en lo que se refiere a los propios conceptos, y refuerza la importancia de los indicios bien establecidos en la necesidad de apreciación de los temas de vida, de proyectos de vida, como quieran, referenciados a los contextos en que se manifiestan. Y el entorno cultural es muy sencillo. Perdón, María Eduarda, ¿vas a compartir pantalla o comparto yo? Yo estoy compartiendo, No, ¿no? Sí, sí. no. Oh, entonces, ¿qué? Entonces perdón, lo creo que es mejor tú compartir porque Vale, ahora yo no bien, sé salir de aquí, perfecto. salir como solo. No sé. Dale. ¿Vale? Sí. Gracias. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? No lo sé. ¿Qué voy a hacer? Próximo. Sí. Entonces, todo individuo, el entorno cultural es muy, muy sencillo porque todo individuo tiene una cultura. ¿Por qué? Porque nace, se desarrolla, vive y muere en un determinado contexto social con sus creencias, valores, costumbres, leyes, morales, lenguajes, adelante. Y es por eso que es una persona completa. Que todos los contextos sociales tienen la misma dignidad, ya que reflejan una cosmovisión legítima. La cultura no es ver el mundo solo desde nuestra perspectiva. Entonces, la orientación vocacional de carrera o el desarrollo de la carrera solo avanza en este siglo, como sabemos, de tanta incertidumbre, de tanta proliferación de trabajo no decente, con tanta gente traspasando la línea de la degradación y de la dignidad, sí, la orientación se constituye como un cuerpo teórico sólido y como un dominio de intervención reconocido. El enfoque integrador, también como un bien cultural, o sea, un instrumento primordial para la realización de la dignidad de la persona, objeto de los derechos fundamentales, un medio al servicio de la democratización de la cultura y un apoyo a la independencia e identidad de la comunidad. Por lo que es necesaria planificar y programar, garantizando los instrumentos, recursos y medidas adaptadas, coordinar, articular y conciliar el patrimonio cultural con la planificación territorial, medio ambiente, políticas de educación y formación, apoyo a la creación cultural. Asegurar estándares adecuados de cumplimiento de los requisitos y objetivos actuales a alcanzar. Inspeccionar y prevenir, o sea, preveniendo la desfiguración, degradación o pérdida de bienes culturales. Promover la recogida sistemática de datos y facilitar el acceso a los mismos, tanto a los ciudadanos y organismos interesados como a los organismos internacionales competentes. Exigir responsabilidad por las intervenciones y actos que puedan afectar la integridad de los bienes culturales, o sea, de las personas.
Cooperar con las instituciones nacionales e internacionales en el cumplimiento de los deberes de colaboración, información y asistencia nacional e internacional. Y creo que esto es hablar de memoria, de identidad, de valores y de la necesidad de preservarlos a fin de transmitirlos a las nuevas generaciones. Conocer, inventariar, clasificar, proteger, valorar y dar a conocer nuestra identidad cultural reflejada y representada en los bienes materiales y inmateriales que nos rodean es un acto de desarrollo. Y revelar lo que tenemos dentro de nosotros, es decir, desarrollarlo. Ejemplo vivo y muy reciente es el trabajo de Viviana Valenzuela, de su doctorado, que ha trabajado con jóvenes pobres que están integrados en las orquestas juveniles en barrios muy pobres de alrededor de Buenos Aires. Es un trabajo nuevo. Otro ejemplo, claro, que es el aporte del Life Design, que nació de esta idea. Las cuestiones culturales son partes integrantes y no aisladas entre sí. El siguiente, por favor. Otra manera de decir, el individuo va construyendo nuevas perspectivas sobre la cuestión a la que se enfrenta. Pero también es crucial que haya una profunda comprensión de otros mundos en los cuales el individuo se desplaza o puede desplazarse. Por eso, la comprensión del trabajo decente, o en una traducción más justa, de trabajo digno, que significa primero entender el significado de trabajo y después identificar el modo en que los poderes económicos, social y político determinan la distribución de los recursos. Entonces, lo creo que orientación puede así ser encarada simultáneamente como un concepto subjetivo en el conjunto de las realidades sociales objetivas. Y lo creo que los principios son también muy sencillos. El mundo actual ya no ofrece desarrollo de carrera. La realidad presenta un conjunto de condicionamientos imprevisibles que obligan al desarrollo de procesos adaptativos. La realidad actual, una carrera no es igual a la suma de los requisitos específicos. Hoy es necesario situar la perspectiva de análisis en las exigencias propias de cada proyecto. Y también relativos al individuo, el individuo que se mueva a lo largo de un recorrido hecho de proyectos. El individuo en su plenitud, con razón, con emoción, con sentimientos, con miedos, con certezas. Y el individuo en su relación ideológica de significado e interpretación. Entonces, hoy creo necesario actuar, o sea, una modalidad de intervención que fácilmente se pueda adaptar a la diversidad cultural en la medida en que dejan de existir los problemas de adecuación a las normas de las medidas de evaluación estandarizadas. Así, la implementación de esta modalidad exige profesionales debidamente entrenados. Y, siguiente, por favor, ¿cómo se transforman estas ideas en realidad? ¿Cómo enfrentar el trabajo y darle o impregnarlo de un estatus de dignidad? El trabajo como generador de riqueza y garante de autonomía individual, como necesidad material y obligación moral ante la comunidad, como factor de justicia social por ser factor de dignificación del individuo ante sí y ante el otro, como una actividad que depende del contexto y que de él puede beneficiarse. Y casi me atrevo a hablar de un nuevo paradigma, plataformas basadas en la evidencia para mejorar el fomento del aprendizaje, ampliando así las oportunidades y avanzando hacia la equidad. Me refiero a la importancia de paradigmas, metodologías, estudios con poblaciones diversas, es decir, el desafío por la equidad implica que las herramientas utilizadas sean las adecuadas y que las interpretaciones que se hagan no favorezcan ni desfavorezcan a grupos o individuos. Quiere decir, investigación metodológicamente flexible, basada en proximidades ecológicas,
en lugar de evaluaciones estrictamente cuantitativas y de adquisiciones o consecuencias o paradigmas como activo para adoptar la adaptación y la adaptabilidad. Investigación e intervención fuerza la selectividad, por ejemplo, en la creación de centros dentro de las instituciones universitarias. Y yo creo que el paso de valores universales enmarcados en estrategias adecuadas a las realidades cotidianas es el desafío de la intervención. Siguiente, por favor. Estar abiertos a la diversidad. Perdón, la siguiente es la última, así que dime a cuál voy. No es la... Sí, es la... no es... gracias. Estar abiertos a la diversidad. Promoviendo una red de relaciones con que lo se hace en el campo de la salud mental y bienestar. Mirta Gavilán nos ha hablado de hecho ayer. Los llamados recursos externos, la red que brinda diferentes tipos de apoyo y dichos recursos internos, los llamados construcción de adaptabilidad y desarrollo de habilidades tan queridas de los profesionales de orientación. Pero también orientación con voz activa en la relación utilitaria para reducir el desempleo, apoyar a los que abandonan, está dentro de las respuestas sociales. La investigación y la intervención deben estar en un lugar destacado en las respuestas sociales, tanto a lo individuo como a lo colectivo. Pero también investigación e intervención... Perdón, María Eduarda, quedan pocos minutos. ¿Perdón? Quedan pocos minutos. Aviso. ¿Me escuchas? No sé cómo avisarte que quedan pocos minutos. Pero te escucho muy bien. ¿No me estás escuchando? Sí, que quedan pocos minutos para ir redondeando. ¿Me has escuchado? Pero que está bien ahora. Está bien, pero quedan pocos minutos porque tiene que empezar Marcelo. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero que tengo 10 minutos, ¿sí? Pero que puedo cortar si lo quieres. Entonces, investigación e intervención después de la formación deben estar presentes cuando es necesario responder. Y aquí entra también la era digital, que son inevitables innovaciones, habilidades digitales, como también Mirta habló ayer. Entonces, permitan llamar la atención sobre quizás el aspecto más importante. La Unión Europea lanzó el Plan de Recuperación y Resiliencia y cada país diseñó el plan. Muy bien, pero en un seminario web celebrado recientemente por representantes de Bélgica, Grecia, Francia, Chipre, Italia, Suiza y Portugal, ¿qué se destacó en común en todos los países? La ausencia de cualquier referencia directa a la importancia de la orientación y del desarrollo, el asesoramiento vocacional. Esto es verdad. Y un otro ejemplo. En octubre de 98, la Conferencia Mundial de Educación Superior proclamó las misiones y funciones de la educación superior plasmadas en 17 artículos. Lo que se propone para ser discutido en la Conferencia Mundial de Educación en 22 es remodelar ideas y prácticas en la educación superior para asegurar el desarrollo sostenible para el planeta y la humanidad, y que se puede estar relacionado con el objetivo 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover la educación continua a lo largo de la vida. Pero pregunto, grandes diferencias más de 10 años después, lo que es más igualitario es preocupante. ¿Cómo es que el término orientación, desarrollo profesional, formación profesional, asesoramiento, lo que quieras, todavía no se refleja en el documento? Pero creo que esto refuerza la idea de que el papel de la orientación puede tener visibilidad en la realización de la investigación, de la formación, las intervenciones y la difusión. Entonces, es fundamental
Pensar en el tema desde la investigación hasta la divulgación es fundamental, no darse por vencido. Y dar voz a la reflexión crítica y a la creatividad. Basta algunos ejemplos. Algunos artículos publicados recientemente por autores iberoamericanos en las tesis doctorales que toman contornos más críticos, más reflexivos y más creativos, es, por ejemplo, la tesis del doctorado de Guilherme Fonsate de la Universidad de São Paulo, pero basados en un conjunto de procedimientos comunes. Escuchar el problema, hacer la valoración, delinear acciones, planificar, actuar y reevaluar. Por tanto, lo que distingue la intervención en distintos momentos no es la metodología de acción, sino la elección selectiva de diferentes herramientas apoyada en el pensamiento crítico y la creatividad del especialista. Tenemos que saber difundir nuestro conocimiento. Y este aspecto es el punto de partida y el punto de llegada, ya que la investigación, la formación y la intervención están intrínsecamente ligados a nivel de producción, transmisión, transferencia, difusión y intervención. En la nueva orientación se está desplazando hacia la promoción sistemática de la atención al mundo del trabajo en sus aspectos científicos, económicos, sociales y tecnológicos. Y tomemos el ejemplo de las cátedras creadas por la UNESCO en las redes UNITWIN. Aunque este tipo de cátedras se creó en 92, no fue hasta 2013 cuando se creó la primera cátedra en la Universidad de Wrocław en Polonia con el nombre de orientación de counseling de carrera a lo largo de la vida. Y la red UNITWIN cuenta con 20 universidades que desarrollan el trabajo individual, pero también el trabajo conjunto que tiene como objetivo la investigación, la formación y la intervención. Y finalmente, saber escuchar las preguntas es saber dar las respuestas en las prácticas de formación, investigación e intervención con la introducción de un nuevo vocabulario y darle contenido. Vida laboral, naturaleza del trabajo, trabajo decente, trabajo digno, desarrollo sostenible. ¿De qué forma cada uno puede contribuir a la sostenibilidad del mundo adelante y trabajar con este marco conceptual? ¿Qué nos hace afrontar? Eduardo, hay que cerrar porque no va a llegar Gabriela a presentar, nos cortan cuando termina. ¿Sí? Sí, que voy a terminar. Vale. Entonces, el viejo, pero que tengo 7 minutos, ¿no? No, eran 20 en total y van 25. Entonces, que voy a terminar. Voy a decir una cosa también muy sencilla. Tenemos mucho que hacer, mucho. Y aquí dejo el desafío a las nuevas generaciones. O, si me permito usurpar y adaptarse a este contexto, unas palabras de la poeta argentina María Elena Walsh, como La cigarra, que escribió durante la dictadura, y como cantó Mercedes Sosa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Por mucho que quieran matar la orientación, este campo de investigación, formación e intervención, sin embargo, estamos aquí para seguir cantando, o sea, trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas, María Eduarda, pero es que nos cortan, se corta la comunicación a las pero 12:30. Que sí, pero no, bien, no, ok. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias. Acá están mandando muchos mensajes de agradecimiento. Ya he leído 2, así que cualquier cosa, si queda algo de tiempo, pero no creo. Marcelo, ¿presentas tú el tuyo? Estás muteado. Sí, voy a intentar. Vale.
Sí. Vamos. Bueno, voy a presentar, muchas gracias por participar de este simposio, el profesor Marcelo Ribeiro, doctor en Psicología Social, magíster en Psicología del Desarrollo Humano, es experto en asesoramiento para la carrera y licenciado en Psicología por la Universidad de São Paulo, Brasil. Actualmente es profesor de grado y de posgrado del Instituto de Psicología de dicha universidad. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Me gustaría saludar a todos los colegas en este simposio. Es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. En mi presentación voy a profundizar un poco los fundamentos conceptuales que ha presentado en la propuesta práctica en el simposio hoy por la mañana. Agora vou me concentrar, vou me focar nos aspectos conceptuais, pouco para pensar e reflexionar os princípios básicos para a construção de propostas contextualizadas de orientação e assessoramento para a carreira. Segundo Marx Savickas, o mundo laboral pós-moderno, os indivíduos devem responder e interactuar com oportunidades sociais ambíguas e ofertas sociais complexas. O mundo laboral se ha vuelto cada vez mais flexível, heterogêneo, precário e complexo, onde convivem carreiras flexíveis, estáveis e híbridas. Esta questão ha dado lugar à búsqueda de novas formas de entender e abordar teórica e tecnicamente as atuais demandas sociais e ocupacionais, porque os contextos emergentes produzem nuevas preguntas y la necesidad de actualizar las intervenciones de la investigación y el asesoramiento para la carrera, como ha dicho Jean Guichard. Las prácticas de asesoramiento para la carrera se basan en gran medida en las epistemologías del norte, sin tener en cuenta las especialidades locales. Esto ha generado prácticas descontextualizadas y ha llevado a dificultades en la ayuda a las personas, así como a la necesidad de cambios en esas prácticas, principalmente incorporando enfoques contextualizados e interculturales. De acuerdo com esse cenário apresentado e impactado por la crise pandêmica, quais seriam os principais desafios para o campo de assessoramento para a carreira? Creio que incorporar novas epistemes, contextualizar as teorias e as práticas, tratar a flexibilização e precarização das carreiras, ampliar e diversificar o público atendido, tratar a crise pandêmica que afetou de maneira diferenciada as distintas regiões do mundo e as distintas pessoas em cada uma destas regiões, e por último incluir em suas práticas projetos de transformação social, como propôs em princípio Frank Parsons, e Gabriela ha mencionado Frank Parsons em sua apresentação inicial. Com o objetivo de fazer contribuições para enfrentar estes desafios, o objetivo principal de minha apresentação é trazer 3 princípios básicos para contextualizar os enfoques do assessoramento para a carreira: o psicossocial, o hibridismo e a interculturalidade, para produzir conhecimento que mescle a epistemologia do norte global, do construcionismo social, com as teorias contextualizadas do sul. Para ello, presentaré as ideias de 3 autores contemporâneos ajenos ao âmbito do assessoramento de la carreira, que han reflexionado sobre a complexidade do mundo actual e han proposto princípios para a vida en el siglo XXI. De sus trabajos, utilizaré a ideia de psicossocial, proposta por Sheila McManamy, a ideia de híbrido, proposta por Bruno Latour, e a ideia de diálogo intercultural ou interculturalidade, proposta por Boaventura de Souza Santos. O primeiro conceito central para a construção de propostas contextualizadas no assessoramento para a carreira é a ideia do psicossocial, ou as construções relacionais. Pero, o que significa conceito psicossocial? O psicossocial é processo continuado e compartido de construção e significação realizado por práticas, discursos e narrativas dentro da realidade social, que tiene 2 lados de contínuo, el lado psicológico, personal, y el lado social. Lo psicosocial se entiende como un proceso que no es ni psicológico ni social, sino que transciende a separación de las dimensiones personal y sociocultural
para crear algo nuevo, como na construção relacional e no conhecimento situado. O segundo conceito central para a construção de propostas contextualizadas em assessoramento para a carreira é a ideia do híbrido. O híbrido se refere a um tejido de conexões onde o denominador comum é a combinação de muitas coisas, de órdenes distintas, que dá como resultado algo excessivo ou, por o contrário, algo que falta. O híbrido suele llamarse monstruo e se relaciona para anunciar ou mostrar que lo que surge de la relación es un fenómeno notable o alejado de lo habitual o normal. Segundo Bruno Latour, cualquiera de los híbridos es el resultado de la combinación de muchas cosas, objetos o prácticas de órdenes distintas. Ninguno de ellos encaja en categorías puras o fijas. Al contrario, encajan en categorías híbridas o monstruosas. La articulación entre los términos híbrido y monstruo construye el mundo actual. Los trabajadores informales, por ejemplo, se muestran socialmente primero como monstruos o emergentes relacionales diferentes a los habituales, como anómalos, fuera de orden. Más tarde se banalizan como un híbrido y se integran en el orden de las cosas. Las compresiones híbridas son una posibilidad para desconstruir, construir y reconstruir el conocimiento y producir prácticas contextualizadas sin basarse en hegemonías dominantes o conceptos universalizantes. La lógica de lo híbrido permite, en primer lugar, cuestionar la jerarquía existente y construir nuevos lugares, posiciones y posibilidades en función del contexto en que él se desarrolla. El tercer concepto, denominado interculturalidad o diálogo intercultural, entra em cena para ajudar neste processo dialógico. Boaventura de Souza Santos afirmou que a produção de conhecimento é sempre incompleta e qualquer pretensão universalizadora é falsa, porque o conhecimento é sempre contextual e se construi a partir da relação de todos os atores sociais implicados. Assim, esse caráter incompleto seria a característica básica da produção de conhecimento. E a melhor forma de abordar este caráter incompleto é promover o diálogo entre os diferentes saberes associados às práticas preexistentes e os discursos sociais em cada contexto ou campo de conhecimento. O objetivo não é só evitar as imposições universalizadoras, sino também fomentar o diálogo intercultural. Se assume assim o reconhecimento mútuo das diferentes culturas em cada espaço cultural, através de uma hermenêutica diatópica. Este princípio foi proposto por Santos para facilitar a análise das relações entre diferentes nações e culturas. Sin embargo, pode utilizar-se para compreender a produção de conhecimento em um campo de saber, como o assessoramento para a carreira, que foi um dos propósitos desta apresentação. A hermenêutica diatópica foi definida por as possíveis relações que se estabelecem entre nações, comunidades, grupos ou pessoas em diferentes lugares, geralmente marcados por posições socioculturais desiguais e assimetrias de poder. Segundo Santos, esses lugares são lugares comuns numa determinada cultura, por lo que resulta extremamente difícil diferenciar um lugar de los demás. Por lo que é necessário um diálogo intercultural através da hermenêutica diatópica, principalmente porque toda cultura é incompleta, e esta incompletude não é visível dentro da própria cultura. Isto genera a necessidade de convertir os conceitos e as práticas em válidos. Este é sempre um processo de co-construção, como recomendam Marcos Savickas e seus colegas. Assim, o reconhecimento da incompletude mútua é uma condição sine qua non para o diálogo intercultural, como afirma Santos. Visto desta perspectiva, os processos de co-construção estabelecem a mutualidade e a possibilidade de construir formas distintas de entender as realidades e os conceitos, sempre de forma relacional através do diálogo intercultural. Esta perspectiva oferece uma forma possível de entender as implicações práticas do contexto para produzir adequadamente construções teóricas e práticas em nosso campo. Basándose en lo psicosocial, el hibridismo y la interculturalidad, el asesoramiento para la carrera se construiría a partir de dos movimientos de producción de conocimiento, a través de entendimientos híbridos y diálogos interculturales.
En primer lugar, entendimientos híbridos entre epistemologías del norte y del sur. En segundo lugar, entendimientos híbridos entre el conocimiento científico del orientador y el conocimiento de la vida cotidiana del cliente. Como ya ha propuesto Mark Watson, la orientación y el asesoramiento profesional o de carrera debe llevarse a cabo mediante estrategias híbridas, en las que las relaciones deben construirse sobre la base de diálogos diarios entre diferentes epistemologías, discursos dominantes y discursos locales, orientador y cliente. Por ejemplo, en el campo del asesoramiento para la carrera, tanto el orientador como el cliente tienen una importante contribución en la relación de asesoramiento establecida, pero de forma diferente, porque el orientador tiene el conocimiento científico y técnico, y el cliente tiene el conocimiento de la vida cotidiana. El producto final de esta relación depende de la cooperación entre esos dos tipos de conocimiento que se ponen juntos. Estos conocimientos son complementarios, y la producción de conocimiento solo es posible por la unión entre ellos. Parafraseando a Paulo Freire, podemos decir que esses processos devem ser forjados com os outros, não para os outros. Como conclusão, o uso dos princípios psicossociais del hibridismo del diálogo intercultural como base para a construção de teorias e práticas em assessoramento para a carreira parece responder às demandas de transformação anteriormente planteadas. Incorpora novas epistemes a dialogar com 3 autores contemporâneos ajenos al campo del asesoramiento para la carrera, permite contextualizar las teorías y las prácticas, amplía y diversifica el público atendido, aborda los contextos laborales flexibles y finalmente puede incluir proyectos de transformación social en las prácticas del asesoramiento para la carrera. Agradezco la oportunidad de compartir mis ideas con todos ustedes. Muchas gracias. Como diremos en portugués, muito obrigado. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, mientras se va preparando María Paula Paisao, no sé si quieres pasar tú tu propio PowerPoint. En principio, como dije en la presentación, la profesora María Eduarda Duarte dio el marco general de lo que significa la idea de los términos, digamos, lo contextual, la diversidad. Marcelo trajo este intercambio de la articulación de norte-sur, si se puede hacer un modelo único, si hay que hablar de distintos modelos. Y la doctora María Paula Albuquerque Paisao, que va a hablar del papel de la orientación en la promoción de equidades en el marco de intervenciones a multinivel. La voy a presentar, es profesora asociada de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y actualmente subdirectora. Es docente de motivación y emoción en el grado de Psicología y en posgrado. Miembro del programa de doctorado en Psicología, del programa de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Coimbra y del programa universitario de doctorado en Psicología de la Educación, tanto en la Universidad de Coimbra como la de Lisboa. Miembro fundador de la Sociedad Europea de Vocational Designing and Career Counseling, miembro del Consejo Nacional de Psicólogos de la Orden Portuguesa de Psicólogos, representante de la Universidad de Coimbra en la red UNITWIN y para el trabajo decente y el desarrollo sostenible, y cuenta con numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre orientación y psicología educacional. Bueno, muchas gracias, Paula. ¿Estás muteada? María Paula, no se te escucha. Hola, Paula. ¿Me están escuchando? Ahora, recién, ahora sí.
perdona, porque agora não consigo voltar ao compartimento de tela. Vou voltar, perdona. ¿Me están ouvindo? ¿Me están escuchando? Ahora sí. Sim. Perdona. Olá a todos, buenas tardes. Ao contrário de meus colegas, não me sinto competente para falar em espanhol. Então, vou tentar de falar em português, vou falar em português, transmitindo as ideias essenciais e vou tentar falar, não sei como dizer em espanhol, devagar. Despacio. María Paula, entendemos bastante nosotros si hablas despacio. Ya hubo otras ponencias en portugués. Ok. Me estava sentindo um pouco... Pronto. Eu vou falar do papel da orientação mais no sistema educativo, na promoção da equidade, desde que as crianças entram na escola. Porque no caso da orientação no contexto escolar, eu trabalho mais com orientação com jovens, com adolescentes e jovens adultos, mas, pelo menos em Portugal, ainda há muitos mitos sociais e penso que em muitos países, infelizmente, isso ainda acontece, que o trabalho de orientação se centra no sistema educativo em momentos específicos de transição, em que os jovens e as crianças, os jovens adolescentes, os jovens adultos têm que fazer escolhas. Ora bem, não é de todo a minha visão, e a minha visão é precisamente que o trabalho de orientação na promoção da justiça social e na promoção do trabalho decente ou da criação de condições para que haja trabalho digno posteriormente, deve começar desde a entrada das crianças na escolaridade obrigatória, contribuindo para que estas adquiram recursos e mobilizando recursos internos e externos que promovam, sejam capazes de promover inserções laborais dignas. Ou seja, o trabalho de orientação começa a partir do momento em que a criança entra na escola. E, portanto, os principais objetivos dos sistemas educativos devem estar alinhados, tendo em vista a obtenção de resultados de sucesso para todos os alunos, promovendo equidade ao reconhecer e atender às diferentes necessidades educativas dos alunos. Ora bem, o que eu quero dizer com esta ideia, que aliás, como vão ver, é partilhada desde logo pela OCDE, é que a orientação deve ser um instrumento que desde cedo concorra, ajude a escola, ajude o sistema educativo e os seus principais atores a promover a equidade, ou seja, a promover um sistema de tal forma integrador e promotor de recursos que mesmo as crianças que à partida já apresentam mais fragilidades, fruto, sobretudo, da pertença a sistemas parentais, a famílias, digamos, mais pobres ou que têm fragilidades de diferentes níveis, sobretudo a nível social, possam também progredir e ter sucesso na escolaridade e adquirir aquilo que são as competências necessárias para que mais tarde possam ter uma inserção digna no contexto laboral. Portanto, a orientação começa a partir do momento em que os jovens entram na escola. Aliás, há um documento europeu que é muito claro e que diz, bom, em Portugal, digamos, aqui está muito pequeno, há um documento que indica, clarifica qual deve ser o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que são 12 anos de escolaridade obrigatória, do 1º ao 12º, e há uma série de áreas de competência, como podem aqui ver, que é indicado que os jovens devem adquirir e que são necessárias, são essenciais para que eles possam inserir-se no mercado de trabalho e terem uma gestão de carreira posterior
que seja eficaz e que permita, digamos assim, trajetórias e inserções laborais dignas. Ora bem, há vários documentos europeus que dizem que a orientação e o aconselhamento de carreira deve integrar um conjunto sistemático, articulado e de início precoce, logo no pré-escolar ou, quando muito, no primeiro ano de escolaridade, utilizando uma abordagem multinível, precisamente em que vá utilizando, integrando, digamos, medidas mais universais, medidas mais indicadas, medidas mais intensivas, ou seja, uma abordagem mais primária, secundária ou terciária, se utilizarmos a linguagem da saúde pública, que permita o envolvimento dos jovens no contexto escolar. Portanto, os jovens devem permanecer envolvidos na escolaridade obrigatória, mesmo podendo, digamos, estar expostos a diferentes fatores de risco, devem prevenir a saída precoce da escola e permitir a integração ou reintegração dos jovens em risco, promover a transição eficaz para o mundo do trabalho e promover a aquisição de competências de gestão de carreira e empregabilidade. Portanto, a orientação e o aconselhamento de carreira deve estar presente desde o início. Eu hoje ir-me mais centrar em 2 projetos que pretendem, sobretudo, embora pretendam, digamos assim, trabalhar todos estes objetivos, se centram sobretudo no segundo e no terceiro, porque são dirigidos para jovens que têm já à partida condições de risco e que estão precisamente em situações de maior vulnerabilidade, podendo ou abandonar a escola e não terminar a escolaridade obrigatória, ou, terminando a escolaridade obrigatória, não adquirir as tais áreas de competência que são consideradas essenciais para que eles possam, digamos, inserir-se. E quais são, digamos, do ponto de vista de um autor muito importante na área da orientação, que é o Andreas Hirschi, quais são os recursos, se nós pensarmos as áreas de competência como recursos de carreira que os jovens devem possuir à saída da escolaridade obrigatória, considero que a orientação deve contribuir para a aquisição destes grandes 4 níveis de recursos, ou 4 tipos de recursos. Recursos de capital humano, que são aqueles que eu já falei mais até agora, ou seja, que os jovens realmente adquiram conhecimentos e competências e não abandonem a escolaridade, mas também recursos sociais, que eles adquiram, digamos assim, figuras significativas e possam ser integrados em redes de mentores e outras figuras significativas que disponibilizem influência, informação e suporte, recursos psicológicos gerais, competências cognitivas, afetivas, comportamentais, que permitem respostas eficazes aos desafios desenvolvimentais e sociais, e recursos identitários de carreira. Portanto, a consciência de recursos associados ao papel do trabalhador, mas como interesses, capacidades, valores, etc. Portanto, a orientação deve começar a trabalhar desde cedo, deve ajudar a escola, o contexto educativo, todos os atores e o contexto educativo aberto, porque interage com vários sistemas da comunidade, as famílias, as estruturas empresariais e vários, digamos, outros sistemas comunitários, no sentido de permitir que todos os jovens adquiram este tipo de recursos de forma abundante e, sobretudo, direcionar as suas intervenções desde o início, para que os jovens que apresentam mais condições de vulnerabilidade possam, desde logo, permanecer na escola, ficar envolvidos na escola e adquirir as tais competências de que eu falava anteriormente. Por isso, realmente, volto à ideia que está no título, é que a orientação deve contribuir para a equidade. E a equidade abrange grandes 2 dimensões. É a inclusão, portanto, garantir que todos os alunos atinjam um nível de competências considerado adequado para responder aos desafios com que irão ser confrontados. Portanto, todos os alunos, digamos assim, sem exceção, alunos que apresentem diferentes tipos de necessidades e, eventualmente, diferentes perfis de vulnerabilidade, mas também diferentes perfis de potencialidade, a justiça evitar que circunstâncias pessoais e socioeconómicas, como género, origem étnica ou familiar, representem obstáculos para o sucesso educativo ou para a permanência da escola. E, portanto, a equidade
que integra então a inclusão e a justiça, é ameaçada quando os alunos deixam de conseguir atingir os objetivos educativos adequados ao desenvolvimento saudável. Quando começam digamos, a terem sucesso escolar, quando começam a não atingir as competências, quando sentem que não pertencem à escola, têm sentimentos de não pertencem à escola, ou quando, como infelizmente ainda acontece mesmo em Portugal, abandonam precocemente a escolaridade obrigatória. E, portanto, abandonam antes do momento indicado, antes do 12º ano, abandonam a escola antes. E, portanto, todos estes jovens, se a orientação não contribuir para a equidade, não oferecer medidas, não oferecer instrumentos, não contribuir para a aquisição de recursos que permitam trabalhar estas dimensões da inclusão e da justiça, então a orientação não está a cumprir o seu papel no âmbito do sistema educativo. Para isso, e a ideia base dos projetos, era isso que eu gostaria de transmitir, de 2 projetos em que estou envolvida atualmente, com jovens a frequentarem a escolaridade básica desde o primeiro ciclo, portanto desde o momento em que entram na escola, sobretudo no primeiro ciclo de escolaridade, que em Portugal vai do 1º ao 4º ano, mas também integra jovens que estão a frequentar os 2º e os 3º ciclos, portanto do 1º ao 9º ano, o 2º ciclo é o 5º e 6º ano de escolaridade e o 3º, o 7º ao 9º. Recomenda que estas intervenções educativas promotoras da inclusão e da justiça sejam apoiadas por sistemas integrados de recolha de informação e de dados, constituídos esses sistemas como uma ferramenta de diagnóstico que permita identificar precocemente todos os alunos que estão a experimentar dificuldades no ajustamento à escola e identificar os fatores responsáveis por essas dificuldades, utilizando, e é o que nós utilizamos, modelos sistémicos, em que tentamos identificar, à luz de estudos que já foram efetuados noutros contextos internacionais, fatores individuais, fatores contextuais, utilizando um modelo ecológico proposto por Bronfenbrenner, ou seja, identificar fatores no indivíduo, nos seus microcontextos, mesocontextos, exocontextos e macrocontextos, trabalhando sobretudo nos primeiros. E os sistemas de dados anteriores devem basear-se em indicadores de sucesso educativo que tenham sido identificados como sendo aqueles que são mais responsáveis pela colocação de barreiras à promoção da inclusão e da justiça e, portanto, ao alcance da equidade e que têm muito a ver com indicadores identificados, são vários, identificados nos sistemas que eu referi anteriormente. Nomeadamente, por exemplo, começarem a ter negativas, começarem a não envolver-se nas aulas, serem oriundos de famílias que, digamos, têm muitas fragilidades do ponto de vista social, serem oriundos pertencerem a grupos que enfrentam mais barreiras precisamente na integração na sociedade e na integração dos seus filhos no sistema escolar. Portanto, todos esses indicadores devem ser incluídos, mas também problemas comportamentais, absentismo, etc. Portanto, vários indicadores. E estes sistemas, digamos assim, integrados, que integrem, que permitam, efetivamente, ao recolher dados, permitir planear intervenções de âmbito multinível, têm efeitos aditivos e sinergéticos, porque permitem expandir o seu impacto, quer do ponto de vista contextual, quer do ponto de vista temporal, e normalmente é o que nós procuramos, assentes em modelos provenientes da ciência preventiva, com, digamos assim, sistémicos, em que haja identificação simultânea de fatores de risco e de proteção para que o planeamento de medidas tenha em consideração a interação que se verifica entre estes 2 aspectos. Portanto, o que é que nós propomos é que a procura de evidências empíricas deve ser obrigatória, desde a entrada dos jovens na escolaridade obrigatória, para que nós possamos planear intervenções de âmbito multinível que sejam eficazes, que sejam sinergéticas e que deem origem a intervenções que nós possamos efetivamente ser eficazes. E, portanto, nós consideramos que a recolha de dados e a monitorização dos alunos
dentro deste modelo multinível, deve permitir recolher dados e planear intervenções a nível que estão situadas no nível do desenho universal da aprendizagem, ou seja, dirigida para todos os alunos, independentemente da sua situação de fragilidade ou de recursos específicos, mas depois também já sistemas de intervenção precoce, em que seja permitido responder ao primeiro sinal de dificuldade, sobretudo para estes alunos que enfrentam maiores barreiras, e permitir selecionar, identificar, planear, medir, avaliar e propor, modificar medidas mais seletivas e indicadas, e depois também sistemas mais remediativos para jovens que encontrem mais barreiras à sua, digamos, intervenção, à sua passagem pela escolaridade obrigatória, que possam abandoná-la e não adquirir as tais competências e os tais recursos que são identificados na atualidade como fundamentais. E, portanto, vejam que o que nós procuramos é criar sistemas de monitorização das intervenções aos 3 níveis que eu falei há pouco, preventivas e universais, preventivas seletivas e intervenções mais preventivas indicadas ou intervenções mesmo mais intensivas, consoante, digamos assim, a recolha que vamos fazendo geral de dados nos vá dizendo que tipo de intervenções é que são adequadas para cada aluno, para cada turma, e isto feito em equipa. Portanto, os psicólogos e as pessoas que trabalham em orientação trabalharem numa rede, numa equipa multinível que está centrada na capacitação dos alunos, na promoção do recurso dos alunos e também na capacitação de todos os membros da equipa para trabalharem dentro deste modelo multinível. E, portanto, digamos que há 2 projetos em que eu tenho estado envolvida com este tipo de alunos, que nos permitem, um é o SAP, é o Sistema de Alerta Precoce do Insucesso Escolar, que é uma intervenção deste género, multinível, feita em equipas multidisciplinares, que monitoriza os resultados dos alunos e trabalha com as famílias e de forma sistémica desde que eles entram na escolaridade obrigatória, e um estudo já efetuado do tipo quase experimental, portanto em que se trabalhou com a metodologia SAPI, que é uma metodologia semelhante a esta que acabei de descrever, versus uma metodologia convencional durante 2 anos, nos permitiu verificar que isto foi no primeiro ano em que o projeto foi implementado e este o segundo ano. O que podem verificar é que o grupo experimental, ou seja, o grupo que utilizou esta metodologia, começando sempre, digamos assim, que era sobretudo dirigido para jovens que apresentam várias vulnerabilidades e suas famílias, realmente a metodologia que nós utilizamos permitiu que os resultados em sucesso escolar descessem de forma mais significativa do que os alunos que utilizavam uma metodologia tradicional, portanto, ou do que as escolas continuavam a utilizar uma metodologia tradicional que normalmente é muito mais fragmentada e que muitas vezes até partiam de situações mais favoráveis. E, portanto, realmente, digamos assim, este projeto já permitiu validar este tipo de intervenções, embora ainda muito precocemente, e nós possamos e estamos a trabalhar muito neste nível. Como devo estar já a terminar, estamos agora a trabalhar num Conselho de Leiria, a partir do projeto SAPI. Nós desenvolvemos um modelo, que é um modelo conceptual e um modelo operacional, um modelo de intervenção e intervenção escolar. Estamos a trabalhar nele experimentalmente no Conselho de Leiria, que, como consegue aqui ver por este, digamos, slide, é um modelo que que integra diferentes momentos, desde triagem, sinalização feita pelo professor, feita pela equipa multinível, exploração de dados, a ativação de planos de intervenção multinível, uma fase de monitorização e relatórios periódicos. Nós tentamos que nenhum aluno, digamos assim, todos os alunos permaneçam, toda a escola esteja focada digamos, na promoção da inclusão e da justiça, na equidade, de tal forma que todos os alunos vão adquirindo, digamos, as competências e permaneçam na escola, não abandonem e não estejam em situação de insucesso escolar. E, portanto, digamos que no que se refere ao nível teórico, esta investigação aponta para a importância da integração de abordagens de intervenção multinível
nas problemáticas educativas, na orientação, centradas na análise da criança e da sua relação com os meios de socialização primários, sua família, a escola e os sistemas de apoio disponíveis. Portanto, a intervenção deve ser integrada em modelos preventivos e sistémicos, tal como o MIP. No que se refere ao modelo de implementação da intervenção, sugere que seja implementado de acordo com o quadro da gestão de barreiras à aprendizagem e à inclusão, porque estes modelos o que permitem é gerir atempadamente e de forma quase imediata as barreiras, identificá-las, tratá-las e tentar removê-las, ou pelo menos atenuar o seu impacto, promovendo uma articulação constante entre o trabalho pedagógico dos professores e a intervenção técnica de uma equipa multinível, onde está incluindo o trabalho de orientação, com um forte compromisso com a dinâmica organizacional, com a escola e com a família. Muito obrigada, muitas graças. Eu terminei a minha apresentação. Pensei que tinha 20 minutos, tentei chegar às 6 horas, 6 horas em Portugal. María Paula Paisão. Me parece que, aunque el idioma es distinto, con el PowerPoint, que nos es más fácil leer, nos fue guiando. Vamos a dar comienzo a la última presentación, que es de la doctora Gabriela Cabrera López, que es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, España, con estudios de maestría en Desarrollo Organizacional del INESPO y licenciada en Psicología por la UNAM, que es la Universidad Nacional de México, orientadora educativa en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, autora, coautora y coordinadora de textos oficiales para el secundario y bachillerato, integrante del Board of Directors de la International Association for Education and Vocational Guidance, que es la IOS o AIVEG, expresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación y exdirectora de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación. Bienvenida, Gabriela, y bueno, te di este tiempo para que compartieras acá. Ahora sí. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a la IDOEL y también en particular a la doctora Gabriela Eisenson, quien está coordinando este panel de la Universidad de Buenos Aires. Bien, pues voy a comenzar a comentar mi presentación. Tenemos realmente poco tiempo, pero quiero decir que he agregado el término de trabajo decente. Inicialmente nada más había puesto empleabilidad, y esto se debía en gran medida a que la empleabilidad también proviene pues de este discurso hegemónico que pone en los individuos y en las personas la responsabilidad de ser y de convertirnos en empleables. De tal manera que he cambiado y he agregado esta cuestión del trabajo decente. Quiero hablar de la revolución industrial, que ya Ivette Piña y otros que me han antecedido en estos 2 días de congreso, pues ya lo han dicho, el contexto latinoamericano, y centrarnos más en lo que es la orientación ante estas nuevas demandas de empleabilidad. Quizás lo que yo resaltaría de la revolución 4.0, aparte de los cambios tremendos que está teniendo, es que es altamente probable que dé lugar a un nuevo orden social basado en la economía, en la política y en la cultura, ¿no? Estos avances han sido ya y van a ser más determinantes en los procesos de producción y de distribución. Ya vemos la agroindustria alimentaria como tenemos hoy, mejores alimentos, más nutritivos, también con grandes diferencias y en mayor cantidad y calidad, ¿no? Las cosas de la salud, por ejemplo, ahora la creación y el diseño de las vacunas que estuvieron anti-COVID, estuvieron en 1 año, el Internet de las cosas, la cultura, el acceso a diversas formas de creación y de recreación y, por supuesto,
a los servicios. Al respecto, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya había estado alertando sobre las asimetrías que estos avances tecnológicos tienen en grandes regiones del mundo, ¿no? Concretamente, en la que más nos preocupa, pues es la particular, la de aquí. Pero todo este avance tecnológico, estarán de acuerdo en que afecta la convivencia, la manera en que nos relacionamos, con quiénes nos relacionamos, las modalidades de formación, ¿no? De la escolarización, qué aprendemos, cómo aprendemos, qué modalidades y qué medios estamos utilizando. Pero sobre todo está afectando, y por eso nos atañe, los tipos y modalidades de trabajo, es decir, cómo se trabaja, cuáles son los trabajos, qué modalidades hay también, y particularmente las condiciones laborales en que estas tareas nuevas o emergentes se desarrollan, ¿no? Los tipos de esparcimiento y de recreación. Recuerden que la recreación, como su nombre lo indica, es precisamente eso, esos espacios que nos damos en lo individual, en lo familiar, en lo social, para poder continuar trabajando. Y por supuesto que va a impactar en los cambios, en una filosofía de vida que afecta los valores, los afectos y nuestras aspiraciones. Pero yo me pregunto si todos podemos acceder a esto. Veamos rápidamente esta película Elysium, estoy poniendo el tráiler en español, ustedes lo pueden, no importa que no se escuche, pero ustedes lo pueden visionar en YouTube. Vamos a ver. Me pregunto pues si nuestras sociedades latinoamericanas podremos incorporarnos en algún momento a esta revolución 4.0. Fíjense en las imágenes, nuestra cotidianeidad es muy diferente. En primer lugar, somos muchos países densamente poblados como México y Brasil, donde la desigualdad social es muy, muy alta y que tenemos mayores dificultades para disminuirla, que también existe en otros países latinoamericanos, quizás sin mayor densidad poblacional, ¿no? También es cierto que tenemos una economía informal creciente, que aunque como Marcelo Ribeiro decía hoy por la mañana, es cierto que en la economía informal no todos son precarios, no todos viven precariamente, es cierto que hay diferentes categorías y diferentes formas de trabajar y de vivir en la economía informal. Lo que bien es cierto es que las amplias capas no tienen precisamente culturas y hábitos de la prevención en el sentido social en estas poblaciones. Entonces, antes de la pandemia, Latinoamérica, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ya presentaba un escaso crecimiento económico, una baja tasa de inversión pública y privada, una economía informal amplia que además no solo es tolerada, sino prohijada y muy aceptada entre nosotros, ¿no? Ya no digamos entre los gobernantes, sino entre nosotros mismos. Pero sobre todo una baja competitividad comercial, una baja productividad, es decir, los estilos de trabajo de muchos de nuestros connacionales dejan mucho que desear en cuanto a la calidad propiamente dicha del trabajo realizado. Y tenemos también empleo precario, franjas muy diferenciadas entre gente pobre y gente extremadamente pobre, ¿no? Lo cual aumenta, y dice la CEPAL que es el mayor problema ahora para la recuperación, la desigualdad económica y social, además de los problemas que ya teníamos en educación y en salud. Pero ahora que estamos con la pandemia controlada, lo que encontramos es una mayor deuda pública, y si no, pues también aquí en Argentina ahorita es el país más endeudado de nosotros. Sistemas sanitarios insuficientes y fragmentados, un mayor desempleo abierto, una mayor afectación a los grupos vulnerabilizados como son los jóvenes, precisamente las mujeres que no han podido regresar a los escenarios laborales por continuar con el trabajo de cuidados, la recuperación económica con apoyos gubernamentales desiguales. Acuérdense ustedes que hay subsidios a las pymes, hay subsidios individuales,
pero en algunos casos no hay apoyos fiscales, como en el caso de México, ¿no? Una mayor exclusión social y problemas sociales exacerbados, ¿no? Como son los jóvenes que participan en la delincuencia organizada, el abandono escolar o el embarazo en la etapa adolescente. Entonces, todos estos elementos están conformando esos jóvenes a los cuales vamos a orientar. Sin embargo, nosotros también tenemos grandes fortalezas. Tenemos una identidad cultural fuerte, ¿sí? Un espíritu comunitario y solidario en amplias cantidades de la población, sobre todo en las franjas de menor ingreso, muy solidarias. Y sobre todo somos expertos en adaptación, sobrevivencia y resistencia a las crisis. Hemos vivido en crisis por décadas, de tal manera que somos los expertos en la resiliencia. Hemos podido salir de todas y continuar viviendo y resistiendo. Tenemos una cultura resiliente. Entonces, esta orientación que la retomo en este momento para poder decir, bueno, ¿cómo actuamos frente a la pandemia? Con una orientación también remota de emergencia, como fue la misma educación, en la que estuvimos en un nivel muy de intervención en crisis, con atención personalizada en línea y por correo electrónico, con talleres temáticos que evidenciaron la carencia de recursos tanto en nosotros como orientadores y orientadoras, como entre los propios usuarios de nuestros servicios, ¿no? La falta de competencia digital y sobre todo la insuficiencia de protocolos de actuación, el aseguramiento de la calidad y la confidencialidad del servicio en las intervenciones psicoeducativas. Entonces, por contra, también desarrollamos pues nuestras habilidades para las TIC y las TAC, las aprendizajes y el conocimiento. Esta intervención, decía yo, que fue una intervención remedial. Ahora estamos ya generando mayores intervenciones de nivel preventivo, pero en realidad habíamos estado trabajando en contención, en intervención en crisis, previniendo el abandono escolar, la tutoría, el aprendizaje, el manejo de duelos, los problemas de convivencia, las pérdidas, la depresión, la ansiedad, la ingesta de sustancias o trastornos alimenticios, violencia de género, en la toma de decisiones. Todos estos son los problemas que estuvimos atendiendo durante la pandemia, ¿no? Y entonces son estos jóvenes que han vivido las pérdidas, tanto materiales como de empleo, tanto de ellos mismos como de sus padres. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir nosotros como orientadores desde posturas orientadoras para que estos jóvenes se preparen para la inserción laboral? Entonces decía yo que no solo queremos un trabajo decente, ese que tiene prestaciones, ese trabajo que tiene asegurada la protección social para las familias, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de organización, la participación política de los empleados, la oportunidad, iguales oportunidades para hombres y mujeres, sino que debe ser en un empleo. Ese trabajo decente es porque se trata también de un empleo productivo, que este empleo productivo está ligado a procesos productivos reales y o de reproducción. Es decir, que generan capital y que conllevan plusvalor tanto para quienes los desempeñamos como para aquellos que lo crean o contratan, ¿no? Como son los empresarios de las organizaciones. Actualmente, gracias a la Agenda 2030 de la ONU y en su objetivo número 8, en que se insta a promover un crecimiento económico sostenido e inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente se haya vinculado al desarrollo sostenible. Es decir, no es cualquier empleo, es el que está vinculado al desarrollo sostenible. Entonces, he puesto esta lámina para combinarlos a reflexionar que esto es lo que tenemos que contribuir a crear y a preparar a nuestros jóvenes. Pero crear trabajo decente es una tarea titánica, ¿sí?
En primer lugar, porque debe haber un Estado regulador de la actividad económica, movernos del modelo del mercado como regulador de la actividad económica. Ya el Estado ha dado pruebas fehacientes de su actuación ahora durante la pandemia. Es un fiel de la balanza que puede llevarnos hacia la justicia social. Debemos también promover los modelos de desarrollo sostenible desde la casa, desde la escuela, desde las universidades y, por supuesto, entre el sector empresarial. A nivel gubernamental con políticas públicas incluyentes, y sobre todo promoviendo la inversión pública y privada. Sin inversión, todo lo anterior, pues lamentablemente no es posible, ¿no? La orientación entonces estaría enmarcada en la educación para la formación de estos nuevos ciudadanos, una educación que promueva el compromiso y la responsabilidad social. Aparte, por supuesto, del desarrollo de habilidades sociales, emocionales, aptitudinales, académicas y laborales. Es decir, este esquema, esta propuesta indica que tenemos que preparar a esos jóvenes para la inserción laboral y para la construcción, pues, de trayectorias vitales y profesionales acordes con las regiones en donde estamos nosotros trabajando. Vemos entonces que la orientación tiene unas tareas macro. En primer lugar, contribuir a la construcción de nuevos paradigmas y marcos conceptuales, como ya se ha visto en este panel precisamente con quienes me han antecedido, a través de esta acción dialógica y transdisciplinaria, que no solo va a nivel epistémico, como ha señalado Marcelo hoy por la mañana, ¿no? Entre el norte y el sur, sino también yo agregaría entre el centro, tierra adentro, y los litorales, porque hay mucha diferencia en cómo trabajamos la orientación en estos escenarios, tanto a nivel de norte-sur, en las fronteras. Ayer yo en el panel mexicano tuvimos precisamente personas colegas expertos de la frontera norte con Estados Unidos y de la frontera sur con Guatemala. Promover esta intervención orientadora situada con estrategias comunitarias, con un enfoque ecológico y sistémico que permitan precisamente ensayar y brindar a los estudiantes, a los jóvenes, tanto del nivel de bachillerato o enseñanza profesional técnica como de licenciatura, con estas experiencias vitales de trabajo conjunto que les permitan a ellos construirse identitariamente, construirse laboralmente y profesionalmente. Por lo tanto, ya lo decía la CEPAL en su último informe de este año, que para salir de la crisis en América Latina necesitamos promover la colaboración y la cooperación entre las regiones, no solo en el norte-sur, sino con los de al lado, ¿sí? Con los de enfrente, en una suerte de trabajo colaborativo y solidario en el que los países que más recursos tienen puedan apoyar los proyectos de salud, económicos, empresariales, sanitarios, educativos incluso, de los países con menos nivel de desarrollo. Y por supuesto, la articulación entre los niveles educativos para favorecer esas transiciones académicas y laborales más suaves y mejor preparados para que tengan una mayor oportunidad de insertarse laboralmente nuestros jóvenes en el sector del mundo del trabajo, ¿no? Por lo tanto, esta orientación para la inserción laboral tiene que contrarrestar el convencimiento que prima de que el modelo económico de mercado es el único y que está presente en los sectores políticos, educativo y social. Es decir, no solo nuestros gobernantes, sino muchos directivos, muchas autoridades educativas y decisores políticos, muchos profesores y colegas, los padres de familia de nuestros estudiantes y
nosotros mismos en amplios sectores consideran que es la única manera de progresar, de desarrollarnos socialmente. También necesitamos contrarrestar y dar a conocer las causas de la concentración de la matrícula en carreras tradicionales o de auge científico, tecnológico y social actual, ¿no? Entonces, sí necesitamos brindar mayor información de la oferta educativa universitaria y de formación profesional técnica entre el alumnado. Necesitamos, cuando vamos a diseñar una intervención orientadora, pararnos en donde estamos y comprender nuestro contexto, ¿no? Somos un país que expulsa migrantes, qué tipo de migración estamos teniendo, cuáles son la diversidad de nuestra sociedad, qué tipo de tecnologías para la orientación y el aprendizaje y el conocimiento estamos nosotros echando mano y estamos utilizando, qué cambios demográficos y envejecimiento activo estamos sufriendo en nuestras sociedades, cómo se está deteriorando o mejorando o recuperando nuestro medio natural, ¿sí? Esto ocurre desde la casa, en la escuela, en el trabajo, en nuestras regiones. ¿En qué consiste este predominio del individualismo frente a la colectividad que no queda claro para muchos incluso de nosotros en nuestro quehacer cotidiano? Y sobre todo, la conciencia de las desigualdades para evitar estos discursos generalistas dentro de nuestra práctica profesional y de las barreras estructurales que dificultan la toma de decisiones y la construcción de proyectos educativos y profesionales que están teniendo y que estamos promoviendo nosotros mismos. Por tanto, para orientar hacia esta inserción laboral diferente y contextual, tenemos que hacer ese análisis sociocomunitario de los campos ocupacionales en los que las personas puedan encontrar asideros identitarios y resignificantes que les permitan visualizar y construir una trayectoria vital significativa, tanto presente como futura. Y para ello necesitamos estrategias psicoeducativas construidas ad hoc, construidas tanto para jóvenes como para los mayores. Estas estrategias permiten construirnos en la acción. Y para ello necesitamos, por supuesto, diagnósticos situados de esas necesidades. Solo este uso de métodos y técnicas para promover la conciencia social nos va a permitir favorecer, como decía Marta Nussbaum, el empoderamiento de las personas y la proactividad, de forma que puedan emprender proyectos sostenibles en la comunidad. Es decir, no estamos en contra del discurso de las skills, de las habilidades, por supuesto, no estamos en contra del emprendedurismo, al contrario, necesitamos emprender proyectos comunitarios, proyectos sostenibles. Y por tanto necesitamos una orientación transformadora, una orientación con la misión de contribuir en esta construcción de una sociedad más justa, incluyente, respetuosa y solidaria. Una orientación entre todos y para todos. Llego así al final de esta intervención. Dejo aquí algunas de los documentos consultados, que se los recomiendo, por supuesto, los de la CEPAL, los del Instituto de Educación Superior para América Latina y demás que estamos viendo aquí. Y no me queda más que agradecer a ustedes su atención. Dejo aquí un dibujo de una pintora y dibujante mexicana, Gabriela Meave Gallegos, para ustedes. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a tiempo. Muchísimas gracias a... Es que no hay nada más feo que se corte. No sé, a mí en clase alguna vez me sucede que cuando se corta, y acá no se puede volver a entrar. A todos los panelistas. Sigo repitiendo, es la misma línea que empezó con María Eduarda, donde aparece todas las ideas centrales de, digamos, de los principios centrales que deberían ser epistemológicos, éticos, políticos, y la necesidad de construir un nuevo paradigma. Marcelo, que aporta 3 principios básicos, fundamentos, psicosocial
hibridismo e interculturalidad. Después aparece la idea de tomar en cuenta nuevas problemáticas, abordando prioridades, pobreza, diversidad, pandemia, Gabriela, trabajo, inserciones sociales dignas. María Paula pone el acento en la importancia de la orientación en las escuelas como manera de promover la equidad, prevenir salidas precoces de la escuela, integración, el trabajo multinivel. Y Gabriela retoma todos estos temas introduciendo problemáticas, digamos, retomando la idea de estas problemáticas con un concepto que trae a la meritocracia, que es la empleabilidad, como tema de responsabilidad individual y, en definitiva, de alguna manera, de distintos niveles de responsabilidad para promover estos cambios. Nos queda muy poquito para preguntas o comentarios de los panelistas y las panelistas. Hay mensajes nuevos que pueden ser de preguntas, a ver. Esto trajo también la pandemia, aprender a manejarse por acá. Dice Natalia Virgili, muy interesante todas las exposiciones y cómo se contextualizó la realidad social actual y el mundo del trabajo, nos invitan a pensar cómo generar prácticas e intervenciones de orientación que aborden la complejidad y heterogeneidad y que sean más justas en estos contextos. ¿Podemos desde la orientación generar estos cambios? Como orientadores, ¿cómo generar abordajes colaborativos con otras áreas o políticas públicas que propicien que estos cambios y principios sean posibles? Hay muchos comentarios parecidos, pero mucho antes en el chat. ¿Quiere hacer algún comentario María Eduarda, Marcelo, Paula, Gabriela? Son 2 minutos. María Inés Berrino agradece esta perspectiva. Gracias, María Inés. Se puedo decir solamente una cosita muy pequeña. Claro. Lo creo que yo he dicho en 93, lo creo, en los Estados Unidos, que tenemos que poner un final a la prevalencia de los modelos americanos. Lo ha dicho en Chicago. Cada día que pasa que me estoy cada vez más convencida que es verdad. No tiene que haber predominancia de modelos americanos o norteamericanos o modelos de Europa. Tenemos que encontrar y desarrollar una otra manera de hacer orientación, si no, probablemente vamos a morir. No queremos morir. Yo lo creo que este simposio ha sido un buen ejemplo de que estamos pensando y de que estamos desarrollando y de que estamos transformando. O sea, vamos a seguir cantando, o sea, trabajando. Sobre todo, lo creo que nosotros no nos podemos despegar, por ejemplo, del viejo concepto de adecuación de Frank Parsons. Tenemos que tener en la memoria que la orientación empezó, no lo sé decir, como un imperativo de naturaleza social. Yo creo que eso Gabriela nos ha explicado muy bien. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes por la es verdad un gusto y un honor. Igualmente, muchísimas gracias. Genial, no nos cortó, son y 30, se va a cortar. Gastón, nos habían dicho que se cortaba automáticamente. No, tenemos que poder nosotros ahí, ¿no? La idea era poder mantener para también dar tiempo a la conferencia que sigue en esta sala. Agradecerle a todas y a todos, realmente esclarecedor, plantean desafíos a futuro, también en esto de pensarnos en un nuevo contexto y también con nuevas herramientas. Repensar nuestra práctica es un imperativo de la hora, que nos lo marcó la realidad, y sabemos que entre todas vamos a poder construir paradigmas contrahegemónicos que nos permitan dar soluciones a las desigualdades del día de hoy. Así que les agradezco mucho a todos y a todas, principalmente a Gabriela, tremenda coordinación realmente. Y bueno, les informamos a todos y todas que esto se está siendo grabado,
va a quedar después disponible también para que todas puedan informarse. Y les invitamos a tomarse un café ahora y volver a la próxima charla en media hora. ¿Sí? Muchísimas gracias por contar los tiempos. Gracias, gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien. Cortamos ahí, está Rodrigo todavía.